Agárrate. Vamos a ir a la escritura, al hábito que Dios le dijo a los reyes que tenían que tener desde el principio de su mandato. Ve conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 17 en el verso 14. Para aquellos que no estuvieron la clase pasada, voy a hacer un repaso de 15 minutos y luego después vamos a entrar a cosas nuevas con respecto a ello, ¿no? Deuteronomio 17 dice la escritura de la siguiente manera, el verso 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Y cuando se siente sobre el trono, en el verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, el verso 19, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué les está diciendo Dios ahí al pueblo de Israel? Está diciendo: ok, cuando tú tengas un rey, lo primero que va a hacer ese rey al llegar es ir a la librería y comprarse un cuaderno y una pluma, y va a empezar a hacer una copia de la escritura. Eso le está diciendo. Va a empezar a transcribir del original de la palabra de Dios. En este caso era de la Torá, del Pentateuco, de los primeros libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Les dice: ¿sabes qué? Vas a hacer una copia de la Torá para que aprenda a temer a Jehová todos los días de su vida. Eso se lo dice al rey, para que como reyes no se desvíen, porque si el rey se desviaba todo el pueblo. Entonces yo me quedé. Un día, fíjese que esto causó una revolución en una congregación de nosotros estábamos, porque empezamos a decir: ahora vamos a empezar a transcribir. Y fíjese que después yo le agarré el saborcito a este rollo de la transcripción de la escritura, y ahorita después te voy a decir cómo transcribas, te voy a pasar unos tips. Después me hice psicólogo, fíjese. Me hice psicólogo porque después venía gente conmigo con problemas matrimoniales, con problemas sexuales, con problemas de todo tipo, y lo único que yo hacía era que les decía: a ver, como yo realmente crecimos en la iglesia, nosotros, es más, mi mamá me parió ahí en la banca de la iglesia. Estaba mi mamá. Nah. Entonces crecimos muy expuestos a la escritura. Entonces de alguna manera muchos de mis mensajes aún tú puedes oír que yo recito la palabra, porque estamos muy acostumbrados a vivir y pensar en ella. Entonces pues lo que empecé a hacer fue que venía con una persona con problemas ¿qué le gusta? De dinero. Entonces me agarraba y le daba así como vas tú con el médico y te dice: toma una pastilla de esto y lo otro y lo otro y lo otro. Yo agarraba y buscaba en la escritura un montón de versículos con respecto a asuntos de dinero, y le decía: vas a transcribir todos los días esto y esto y esto y esto, y luego vas a transcribir así y así, vas a tomarlo como agua de uso. Y empezaban a transcribir la gente, y al rato decía: funciona. Pues claro, porque la palabra funciona. Y al rato venía gente con problemas, que estoy en depresión. Pues ¿qué hacía? Pues me agarraba todos los versículos de gozo y alegría y a transcribir. Y ahí también ves si la gente quiere cambiar, porque a lo mejor tú le dices a alguien: vamos a transcribir, y le das la receta y no la hace, pues no quiere, nomás quiere llorar un ratito en tu hombro. Pero si la gente empieza a transcribir, quiere decir que quiere. Entonces hoy vamos a aprender los beneficios de esta cultura de rey, en qué nos va a beneficiar y por qué el transcribir la palabra de Dios. Vamos a aprender no solamente intelectualmente, porque si crecemos. Mira, si tú tienes malo, así intelectualmente a grandes rasgos te voy a decir, si tú empiezas a transcribir, pues automáticamente vas a empezar a hablar mejor y vas a empezar a expresarte mejor, porque aprendes un nuevo lenguaje, ¿sí? También tiene otros beneficios, aprendes a ordenar tus ideas, etcétera. Pero aquí no venimos a un asunto, es importante lo intelectual, pero vamos a tratar el asunto en qué nos beneficia espiritualmente y por qué la transcripción de la Biblia.
¿sí? Yo no te voy a decir, a lo mejor cuando ustedes empezaron a oír que yo les decía de transcribir la Biblia, que iban a pensar, bueno, aquí si quieres servir en el ministerio vas a transcribir la Biblia. No, no es una obligación, nada más es para aquellos que quieran tener hábitos de rey, ¿sí? Entonces, porque cuando yo estaba en otro lugar era obligatorio, ¿no?, transcribir, si no, no participabas. No, aquí vivimos en cultura de honor. Si tú quieres, hazlo, y si no, pues no lo hagas. No te vamos a amar igual si no transcribes. Muy bien. Luego, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que pasa en nuestro espíritu cuando nosotros transcribimos la Biblia? Vamos a ver la escritura. Entonces dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 10 verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La única manera que podemos escuchar, no está hablando ahí, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. No quiere decir que el oído se abre o intelectualmente pasa algo cuando tú oyes la palabra de Dios. El oír espiritual, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios o a la Biblia, se nos abren los sentidos espirituales, en los sentidos de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, en el verso de Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Caray. Entonces vamos a entender qué está pasando aquí. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué entonces es esto? Porque la fe es el agua por donde nosotros navegamos. La fe es el método de construcción de Dios. La fe es la atmósfera en donde Dios vive. Nosotros no podemos tener comunión ni comunicación con Dios si no tenemos fe, y la única manera de tener fe es ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ya me agarró la onda. Luego, fíjate, también dice la escritura, la palabra de Dios la Biblia es el único libro que es tripartito. ¿Qué quiere decir que sea tripartito? Quiere decir que no solamente impacta el intelecto y el cuerpo, impacta nuestro espíritu. Dice la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hebreos 4:12. ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios es viva y eficaz y cortante, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios? Empieza a serruchar, empieza a penetrar a nuestro espíritu, y de repente te expones a ella, y sin querer ya hablas diferente, piensas diferente, y dices, bueno, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene su efecto, querramos o no. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: mira, tú nomás transcribe a los reyes, y verás que en automático empiezan a cambiar. Si hay hábitos que tú no puedes cambiar, si hay situaciones que has tratado con tu vida y no has podido transformarte, es tiempo que busques un mejor método, y ese método es la palabra de Dios, porque tiene poder, dice ahí, para penetrar el alma, las coyunturas, los tuétanos. O sea, va hasta lo más interno de nuestro ser a transformarnos. ¿Por qué Dios hizo eso? Una vez más, en la iglesia actual, a los pastores nos gusta hacer gente dependiente de nosotros, ¿sí? Viene la señora a hablar contigo porque su marido la regaña, porque su marido le pega, y el marido porque la mujer no le cumple, y esto y lo otro, y se vuelve, y el pastor ahí está escuchando, y la gente se vuelve dependiente de estar hablando con el pastor o con los líderes. A los líderes nos encanta que la gente esté ahí
pregunte y pregunte y diciéndonos una cosa y nosotros diciéndole, no, sí, esto ya hazle así, hazle así. Y Dios dice que no es así la manera. Él nos enseñó, nosotros los pastores y los líderes espirituales tenemos que redirigir a la gente hacia Dios. Y no ser dependientes de nosotros, porque Dios quiere un reino de sacerdotes y gente santa. Dios está buscando gente no dependiente, gente independiente individualmente, pero capaz individualmente. Ahora, ¿dónde voy? Con la escritura empiezas a comunicarte con Dios, empiezas a tener una estabilidad intelectual, emocional, el gozo viene a tu vida en automático. Entonces dejas de necesitar que alguien te esté diciendo cómo hacerle, porque Dios mismo empieza a tratar con tu vida y con mi vida. Por eso dice en el libro de Hebreos capítulo 8, en aquel tiempo un pacto que Dios hizo, el nuevo pacto que Dios hizo en Hebreos capítulo 8 es: todos me conocerán, y ninguno dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Pero lo que nosotros tenemos que enseñar y aprender y enseñar a nuestros hijos es a estar expuestos a la palabra de Dios. Cosa que como es hoy todo es más rápido, hoy todo es más, a nosotros nos gusta estudiar en la computadora, que es bueno. Yo, por ejemplo, todos mis mensajes agarro la computadora, la Reina Valera, la nueva versión internacional, la antigua versión, los checo ahí en internet, hago cruces, todo. Y entonces se vuelve una manera muy práctica de estudiar la escritura. Pero eso no cambia que yo tenga que agarrar mi cuadernito por las noches o por las mañanas o a veces en las madrugadas y me ponga a transcribir la escritura. ¿Por qué? Porque eso nos pone en contacto con Dios y transforma nuestro espíritu. Di que te lo dijeron aquí en la vid. ¿Sí? Que yo tengo problemas de mal genio. Fácil, transcribe. Que no me aguanto ni yo solo. Transcribe. ¿Cómo? Ahorita te voy a enseñar cómo. Agarra la onda. Dile al que está a tu lado, pégale un codazo, dile, agarra la onda. No, ahorita vamos a aprender. Luego, ahora, ¿por qué? Yo no quiero que se vayan diciendo, bueno, este pastor, vato, lo que pasa es que vato del griego quiere decir persona, vatus. Ok. Lo hice para que despertara. Vamos a ver, ¿por qué todo esto? Vamos a aprender de un personaje que no nos gusta mucho hablar, pero que tiene mucho que enseñarnos. En las iglesias nomás nos la llevamos reprendiéndolo, ¿no? Vamos a aprender del diablo ahorita. Vamos a aprender de la caída del diablo, cómo cayó y por qué cayó. Vamos a aprender y entonces vamos a entender por qué es tan importante en la exposición a través de la transcripción a la escritura. Queremos un avivamiento. Si queremos un avivamiento, tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Oiga, no podemos. Miren, a mí me ha tocado vivir avivamientos en el pasado en la iglesia, de esos avivamientos de chocolate, avivamientos de juguete, de que te venía un ungido de Dios y te ponía la mano y se ponía así en posición y te caías, babeabas, y ¿qué pasaba? Nada, nomás el individuo se sentía que era Dios y se acababa, y las personas seguían igual que siempre. Y ¿sabe qué? Tenemos que promover un avivamiento en nuestras vidas que transforme nuestra manera de pensar, que transforme nuestra manera de vivir. Yo empecé diciéndole que la iglesia vive de los más altos índices de divorcio, oiga. ¿Por qué? Porque vivimos muy suave en la iglesia. Recibe, mire, y ponemos carita de limón. Recibe toda la gloria. Y parece que entre más arrugamos el rostro y entre más nos ponemos así y le hacemos, parece que más espiritual somos. No, aquí venimos a aprender cómo vivir la palabra de Dios. Si nosotros no vivimos la escritura, no funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba? Vamos a ver por qué y vamos a aprender del diablo. Ezequiel capítulo 28 nos habla muy claro acerca del diablo.
Muy claro. Y si lo traes adentro no hay problema, no se va a incomodar. No. Fíjese que a nosotros la sociedad nos ha pintado un diablo como en realidad no es. Si hay algo que no es, que nos pinta la sociedad, Hollywood, nos pintan un diablo que en realidad no es como lo pintan. ¿Sí? Ahorita acaba de pasar Halloween y en realidad estamos acostumbrados a ver como el asunto de los espantos y esas cosas, como que eso es el reino de las tinieblas. Eso no es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está basado en principios, en fundamentos, en maneras de ser y de pensar que nos llevan. Por ejemplo, te voy a dar uno de los principios del reino de las tinieblas. Dice la Escritura, cuando habla en el libro de Efesios de los principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, habla el principado, dice, la palabra del original es exousia. La palabra exousia quiere decir egoísmo. Cuando nosotros vivimos bajo todo lo que el reino de las tinieblas va a promover en nuestras vidas tiene que ver con egoísmo. Y no tiene nada que ver con un brujo, con luces negros, nada de eso. Y después, si quiere, vamos a aprender algunos. Por ejemplo, el fundamento del carácter. El fundamento del carácter de un hombre es la lealtad. Y el fundamento del reino de Dios es la fidelidad y la lealtad. Cosa que el fundamento del reino de las tinieblas es exactamente lo contrario, la deslealtad y el egoísmo. Entonces no tiene nada que ver con espantos. Bueno, no sé por qué agarré monte, pero ahorita regresamos al tema. Nomás fue como un punto del acervo cultural, ¿no? Para dar Bien, entonces vamos a ver al diablo. Vaya conmigo, Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el momento en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El diablo en el cielo, estamos hablando del cielo, oiga, no estamos hablando ni del Edén, estamos hablando del cielo. El diablo era perfecto en todos sus caminos desde el momento en que fue creado hasta el día en que se halló en él maldad. Y ahora sí vamos a empezar a discernir cuál es la maldad que se halló en él. No fue, y alguna vez lo compartí o lo comenté con ustedes, ¿qué fue? ¿Que le gustó una angelita al diablo? No, el principio de la maldad no fue que le gustó alguna angelita o algún angelito, no, ya era que fuera un diablito moderno, ¿no? Porque ahorita ya no se sabe con quién puede perder uno, ¿no? No, perfecto eras en todos tus caminos desde el momento en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Cuál maldad? Pues vamos a verlo. Aquí miren, un principio de interpretación, un principio teológico de interpretación bíblica es: la suma de tu palabra es la verdad. La palabra se tiene que interpretar sola. Cuando ya le empezamos a poner y que acá y allá, ya la regamos. Entonces, que la misma palabra nos diga cuál fue la maldad que se halló en él. Vamos a verlo. Aquí está. Ve conmigo al verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ojo aquí, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice ahí, corrompiste, dice ahí, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Bueno, ahí dice una palabra bien importante. Dice, corrompiste tu sabiduría. El diablo dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la primera maldad o qué lo llevó a la maldad al diablo? En el mismo cielo corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahora, ¿por qué la sabiduría? A partir de ese momento tenemos que entender que la sabiduría se corrompió. Y la sabiduría no se corrompió en el infierno. La sabiduría se corrompió en el cielo, escúcheme bien.
ni en la tierra, se corrompió en el cielo. La corrupción de la sabiduría se da a partir del cielo y empieza la caída del diablo. Ahí empieza la caída del diablo. Ya lo que hizo después fueron consecuencias a partir de que el diablo corrompió su sabiduría, y nacieron dos vertientes de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría, más bien tres: la sabiduría de Dios, la sabiduría corrompida del diablo y la sabiduría normal, común, la lógica que todos nosotros vivimos. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo, la única manera en que tú y yo seamos expuestos a la sabiduría pura que nos lleva a la vida es la palabra de Dios? Él corrompió sus conceptos de la palabra de Dios, luego entonces se alejó de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la palabra de Dios? Ya lo vimos, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia o la palabra de Dios lo que hace en nuestras vidas es que nos trae a una exposición con la sabiduría pura de Dios. Luego entonces viene revelación a nuestras vidas. ¿Revelación de quién? De Dios. No hay manera en que tú y yo tengamos revelación de Dios, de sabiduría, si no somos expuestos a la palabra de Dios. ¿Ya me agarraron la onda? Lo voy a explicar de otra manera y con un ejemplo. ¿Alguien de aquí transcribió esta semana? Carlos. Bueno, varios. ¿Qué es lo que pasa cuando tú transcribes? Te voy a decir qué pasa. Empiezas a transcribir y te empieza a caer el 20. Dices, caray. Y luego te picas y te picas transcribiendo. Y dices, esto, con razón. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama revelación de la sabiduría de Dios, que no viene de otra manera más que por la exposición a la palabra de Dios. ¿Me expliqué? ¿Y qué le pasó al diablo? Dejó en el mismo cielo, ahí lo dice, corrompiste tu sabiduría. En el mismo cielo tú puedes estar en medio de un ambiente espiritual, en medio de la presencia de Dios y estar con una sabiduría corrompida, y la sabiduría corrompida nos va a llevar a un alejamiento de Dios, y el alejamiento de Dios tarde que temprano nos va a llevar a alejarnos del reino de Dios, como le pasó al diablo. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso Dios le dijo a los reyes: tienen que transcribir, papacitos. ¿Por qué? Porque eso garantiza que tú y yo, que el rey estaba expuesto a la sabiduría pura de Dios. La única manera de estar expuestos a ella es así. ¿Qué pasa cuando tú vienes a la congregación? No sé si todos hemos asistido a la iglesia durante años. Empieza uno a citar la Biblia con un sentido y empieza a llenar nuestro espíritu. Y dice la Biblia que cuando Jesús hablaba, el corazón de la gente ardía. ¿Te has sentido que tu corazón arde cuando eres expuesto a la palabra de Dios? Es porque hay revelación a tu espíritu. No va a haber de otra manera. Pero Dios no quiere revelarse a ti solamente el domingo en la iglesia. Esto es el principio. Aquí te enseñamos cómo. Aquí el rollo es que, aquí lo importante es que me sale la sabiduría coloquial, hermanos. Aquí lo importante es que tú aprendas a ir a la fuente y no tengas que venir conmigo ni con ningún pastor a que te digan qué hacer y cómo hacerle. Porque si un pueblo completo está expuesto a la palabra y sabio de Dios, vamos a impactar ciudades, vamos a impactar nuestro alrededor, vamos a impactar nuestra familia, vamos a ser felices, vamos a ser ejemplo a los demás. ¿Me expliqué? Ahora vamos a ver cómo le hacía David. Basta de rollos y vamos a ver qué hacía David. Y al último te voy a dar la receta de cocina, ¿sí? O sea, vamos a ver qué hacía David, cómo le hacía, cómo se enfrentaba a la palabra de Dios. Cosas que te aseguro que has leído y ni cuenta te habías dado, pero ahorita te las vamos a revelar en el nombre de Jesús. Pero la otra es
Y al último, no se me va a pasar, y si no, acuérdenme, yo traje, te voy a dar la receta de cocina de cómo empezar y cómo hacerle, ¿sí? Ok, vamos a ver a David, Salmo 119 en el verso 2. Vamos a ver los efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú empieces a transcribir? A ver, Salmo 119 verso 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y luego dice el verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué quiere decir eso, la palabra bienaventurados? Muy feliz el que guarda sus testimonios. ¿Y qué es? Su palabra. ¿Qué hace la palabra? Te hace feliz, te da una felicidad no basada en una circunstancia, sino basada o fundamentada en un cambio interno y espiritual. Hoy en día hay estadísticas, hay un montón de información que tú puedes ver y libros en internet. Hoy en día la gente tiene más información que nunca, es más inteligente que nunca, pero es más inestable emocionalmente que nunca. ¿Por qué somos más inestables emocionalmente? Porque no hay un desarrollo espiritual, ni un conocimiento, ni una interacción con Dios y su palabra. Por lo tanto, está la gente llena de información, pero llena de infelicidad y vacía. Hoy a más temprana edad puedes ver gente en depresión. Hoy a más temprana edad puedes ver gente esquizofrénicos o con problemas psicológicos muy gruesos. Pero dices: caray, pero si está tan estudiado este individuo, si sabe tanto, porque somos más endebles emocionalmente el día de hoy. Pero dice la Escritura: bienaventurados los que guardan tu palabra. Muy felices. La palabra te hace I feel good, so good. Eso hace la palabra. Te sientes bien, muy bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alimenta una parte de ti, una parte de mí que nada la puede alimentar. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no debas de hacer ejercicio ni que no debas de estudiar, O sea, nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, para estar bien, tiene que hacer ejercicio. Para nuestra mente, para alimentarse, tiene que estudiar. La mente se fortalece estudiando lo que tú quieras. Nunca en la vida debemos dejar de estudiar. Un hábito para desarrollar nuestra mente continuamente es leer. Lee lo que a ti te guste, pero lee. Pero aquí estamos hablando la parte espiritual. Lo que no te da lo demás es: bienaventurados los que guardan tu palabra. Te hace feliz. Ahora vamos a ver cómo. Vamos a ver más. En el verso 25 del Salmo 19. Ojo, aquí está bien bueno. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, dijo David, vivifícame. Diga conmigo: vivifícame. Pero con injundia: vivifícame según tu palabra. Ahora vamos al verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios nos vivifica, nos da avivamiento. Cuando tú y yo estamos agüitados, tristes, desanimados, ¿qué hay que hacer? A todos nosotros nos ataca la vida. Todos nosotros tenemos situaciones a resolver donde nos sentimos así como que ay, pobrecito de mí. Todos. Pero que David ahí lo está diciendo. Pero ¿qué hay que hacer? Vivifícame con tu palabra. Lo que hacía David es que se iba a la Escritura y alimentaba su espíritu y erradicaba toda tristeza de su corazón. Yo le decía que hoy vive la sociedad con mayor depresión. Sí, porque la sociedad no le interesa alimentarse con la palabra de Dios. Te conviene y me conviene.
Ahora, no te estoy diciendo, yo conozco, yo anduve de misionero en Argentina y en Uruguay, y yo llegaba a ciertas iglesias que le decían a la gente: para que seas feliz, ven a la iglesia. Yo te digo, mentira. La iglesia no te va a hacer feliz, a veces te hace más infeliz. Quien te va a hacer feliz es Dios y su palabra. ¿Me explico? Si no nos exponemos a la palabra de Dios, no va a haber felicidad. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué más viene con la palabra de Dios? Se hace en el verso 28, que tiene que ver con lo mismo, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando David estaba en momentos de ansiedad, de depresión, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Todos nosotros tenemos momentos de ansiedad y en ocasiones de desánimo. Por ejemplo, un momento cuando más nos llega la ansiedad es después de una gran victoria. Trabajaste mucho, obtuviste lo que querías y de repente te sientes vacío. O obtuviste un triunfo, un logro, y de repente le pasó te voy a dar un ejemplo: Elías mató a 400 profetas de Baal. Unos días después estaba ahí en un monte solo, deprimido, y Dios le dijo: hey, ¿tú qué haces aquí? No, pues es que estoy solo. ¿Cuál solo? Mató a 400. Lo que pasa es que después de una gran victoria, normalmente la gente se deprime. ¿Y qué hay que hacer? Susténtame según tu palabra. Hay que ir. Es como dicen los motivadores. ¿Qué dicen? Dicen: ¿sabes qué? Hay que ir a afilar la sierra. Hay un tiempo de irnos y exponernos a la palabra de Dios para volver a cobrar fuerzas. Cuando después de que tienes una gran victoria y estás cansado emocionalmente, ¿qué hay que hacer? Recobrar fuerzas. No es porque ya no la hagas, no es porque ya no puedas en la vida, porque estés ruco, no, es porque todo mundo nos cansamos en el interior. ¿Y qué hay que hacer? Renovar fuerzas con la palabra de Dios. El problema es que no lo sabemos. Miren, David cayó con Betsabé después de ser el más exitoso de los reyes de su tiempo. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Él se quedó en palacio porque dice: en el tiempo que iban los reyes a la guerra, David se quedó en el palacio y vio una mujer y dijo: gloria a Dios, hay avivamiento, dijo. Y vivifícame. ¿Y qué fue? La tomó. ¿Por qué? Porque es verdad, él había estado en guerra, había estado cansado, se quedó en palacio, pero en lugar de, después aprendió que la única manera de vivificarse es con la palabra de Dios. ¡Ajúa! ¿Cuántos están aprendiendo de verdad? Eso es Toño, dijo. Luego, vamos a ver. Verso 4. ¿De cuál verso 4? Siguiente punto. Guarda, el verso 44 del Salmo 119 me dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. ¿Qué nos hace la palabra de Dios? Nos trae libertad. Andaré en libertad. Guardaré tu ley siempre, eternamente y para siempre, y andaré en libertad. ¿Qué pasa? Porque nos renovamos. El águila después de vivir cierto tiempo le crece su pico y se le enchueca así, y después ya no puede ni comer. ¿Y sabes qué hace el águila? Se va a las partes altas y golpea su pico contra la roca o contra las piedras, lo quiebra y le sale un nuevo pico y se renueva el águila. Nosotros somos como las águilas, dice la Escritura. Llega un día en que tu pico y mi pico se enchueca. Empiezas a dejar de ver bien porque no comes igual, porque el pico está quebrado. Y la manera de ir a la parte alta, la manera de renovarnos es ir a la roca, que es la palabra de Dios. Nos golpeamos contra la roca y nos renovamos. La palabra de Dios nos trae libertad.
te hace caminar, aunque estés viejito. Por eso dijo David: aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, aunque la juventud viene de nuestro interior, cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, empezamos a vivir en libertad. Dicen los gringos: be free or die. Vive libre o muere. No permitas que la vida ni las circunstancias te hagan vivir esclavo de nada. Hay que vivir en libre, y la única manera de obtener la libertad es con la palabra de Dios. ¿Te está cayendo el 20, Huerta? Es todo. ¿Qué hay que hacer para vivir en libertad? Exponernos a ello. Ay, es que yo no puedo cambiar este hábito maldito que no puedo dejar. Porque quieres, exponte a la palabra de Dios y lo vas a poder dejar. Es que yo no puedo dejar. Pues déjalo. Nada más que, bueno, lo que pasa es que la gente no sabe. Esta es sabiduría milenaria. Dios a los reyes ya les estaba diciendo: transcribe, no seas bruto. Ay, perdón, digo, no, bruto viene del griego brutus, que quiere decir no entendido. Sí, pues que tenemos que andaré en libertad. Vamos a ver el verso 72, dice del Salmo 119. David dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios es una herencia. Si nosotros aprendemos estos secretos, ¿tú en dónde crees que está el secreto de la riqueza de los judíos, que ganan tantos premios Nobel, que han sobrevivido al holocausto? ¿De dónde? Dime tú, ¿de dónde sacaron esa capacidad de supervivencia? Y ahorita, es más, el día que celebran su año nuevo los judíos en Estados Unidos, ese día se para todo el país. ¿Por qué creen? ¿Porque Estados Unidos era judío? No, se para todo el país porque es un país que depende de la economía de los judíos, señores. ¿Y sabes por qué? Porque ellos entienden la importancia de la palabra. Dios a Josué le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ellos viven para que aprendas a prosperar tu camino, dice. Ojo, cuando tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios, cuando tú y yo nos metemos con Dios y su palabra, empezamos, hágame el favor, empezamos a vivir en libertad y empezamos a ser libres en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice aquí: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, porque es su herencia. ¿Qué yo hago con mis hijos, por ejemplo? Ellos saben, mi disciplina con ellos no es porque soy tu padre y te me callas. No, porque la palabra de Dios dice: agarra la onda. Porque tenemos que tener algo que sea nuestro marco de referencia. Es nuestra herencia, la palabra de Dios. Luego, ¿sí? No es que le regales una Biblia. Digo, puede empezar por ello. Pero yo conozco muchas casas y muchas personas que tienen su Biblia toda derrumbada, toda polvienta. Es más, al rato no sirve de nada. La Biblia es un libro, pero si lo empezamos a sacar y aplicar, empieza a transformar nuestro espíritu y nuestra mente. Luego, ok, verso agárrese porque esta está pero gruesa. El siguiente punto, en el verso 97 del Salmo 119, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ponga atención aquí porque está escabroso y bueno esto. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que de todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios, impactando nuestro espíritu, nos hace
sabios. ¿Por qué nos hace sabios? Ponga, ahí le va, Isaías capítulo 11 en el verso 1 dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Uno de los 7 espíritus de los que Dios mismo está lleno es la sabiduría. La sabiduría es un espíritu. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, nos hace sabios. Y dice David: tu palabra me ha hecho más sabio que mis enseñadores, me ha hecho más sabio que los viejos. ¿Por qué? Porque cuando, no quiere decir que solo se quede en el espíritu y andemos caminando en el espíritu. No, todo lo que sucede en el espíritu se transmite a la mente y se transmite en nuestra actitud en el cuerpo. ¿Qué pasa? Nos hace sabios. Empiezas a caminar y a tomar buenas decisiones. ¿Quieres que tu hijo tome buenas decisiones o tú mismo tomar buenas decisiones? Exponte a la sabiduría de Dios, a la sabiduría pura, a la sabiduría no corrompida. Y lo que estoy tratando de hacer en esta enseñanza, y aquellos que me ven por internet, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a exponernos a la sabiduría de Dios para no necesitar de estar yendo, digo, yo con todo respeto, los médicos, los psicólogos o todo, pero tenemos que aprender a ir a la fuente que nos va a estar limpiando y cambiando. Y hay un ejemplo en el tabernáculo de David, en el tabernáculo de Moisés, perdón, había una fuente de bronce donde entraban al tabernáculo y se lavaban ahí, porque la palabra de Dios en la Biblia es ejemplificada por la palabra. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, nos lavamos y podemos vivir la vida libremente. Nos da sabiduría. Si no, ¿qué empieza a pasar? Nos empezamos a poner viejitos internamente. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él viene a los odres, Él nos llena con vino nuevo. El vino nuevo es la revelación nueva en nuestras vidas. Siempre tú tienes que, no que el pastor te diga, tú tienes que saber que está cayendo vino nuevo en tu ser a través de la palabra de Dios. Si no hay vino nuevo, no hay alegría nueva. Ojo, si no hay vino nuevo, no hay alegría nueva. Y empezamos a hacernos viejitos, refunfuñones, cascarrabias y enojones. ¿Has conocido a esa gente que aunque está joven siempre anda enojado? A todo mundo regaña. ¿Sabe por qué? Porque no están expuestos a la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros nos exponemos, ¿por qué? Porque no hay vino nuevo, no hay esperanza, pues. La falta de esperanza o de nuevas visiones en nuestra vida, nuevos sueños, ¿qué pasa? Nos empezamos a poner viejitos. Empezamos, a la mujer, no, yo me acuerdo cuando estabas joven, que tú y que no sé qué, y todo lo culpamos a la mujer. Y la mujer nos dice, tú también un día estabas joven, ¿verdad? Y ahora ya no, y mira, antes eras galán, ahora eres galón. Bueno, ¿quién dijo que venir a la iglesia iba a ser enfadoso y estar, no? Hay que aprender a estar contentos con la palabra de Dios. Es nuestra herencia, pero además nos vivifica y nos da sabiduría. ¿Ocupa sabiduría? Dice la Biblia en Santiago, pídala a Dios. Sí, pedirla a Dios y también ejecutando, buscándolo en la fuente de la sabiduría. Luego también la Biblia nos da inteligencia. Verso 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Una cosa es sabiduría y otra cosa es inteligencia, que también es un espíritu de Dios. Reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento. Entre paréntesis, ¿quién dijo que la llenura de Dios era nada más estar tirado en el piso temblando así? No, la llenura de Dios tiene que ver con ser sabios, inteligentes y con conocimiento. Bueno, nos da inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia no solamente es conocer, es poder aplicar lo que sabemos. O sea, la palabra de Dios se empieza a internar tanto en nuestro ser que empezamos a darle una aplicación práctica a lo que ya sabemos. 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples o les da inteligencia.
Y la siguiente es en el verso 160 del Salmo 119, dice: la suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? La suma de la palabra. No, que hay veces salen unas nuevas doctrinas basadas en versículos así de la Biblia. No, tenemos que interpretar la verdad en la suma de la palabra. Luego, mucha paz. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué produce la palabra de Dios? Paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Empieza a caminar a todo dar. Si hay ansiedad, se quita. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Yo a veces me siento como oprimido aquí en mi interior. Ay, doctor, yo siento que me oprimen en el pecho. Cuando en las noches siento que alguien se me sube encima, que ya han oído que se le sube el chango. Pues cuando tú tienes paz de Dios, no se te sube el chango ni nadie más que tienen los que aman tu palabra. No sé si tú has sentido en ciertos espacios de tu vida, todos hemos sentido, y empezamos a justificar la ansiedad y la tristeza y la depresión. No, pues es que es normal, que la estrés y que no sé qué, que por acá. Y empezamos, y sí, podemos justificar, podemos hacer toda una teología de por qué vivir en tristeza y estrés, pero si tenemos la palabra de Dios al alcance para salir y tener paz y estar en paz con nosotros mismos, con los demás, pues qué mejor, ¿o no? Podemos justificarlo y pues que se quede con él, pero el rey siempre tiene que estar gobernando y dictando leyes no basadas en sentimientos, sino basadas en lo mejor para su pueblo. Por eso Dios le dijo: transcriban. Tú no, si eres una persona que está en autoridad o en tu propia familia, no podemos guiar a nuestros hijos basados solamente en nuestras emociones, ¿no? Que digan: ay, viene mi papá. No, que que nuestros hijos digan: ay, viene mi papá, o aquí está mi mamá, no, y híjole, ahí viene el viejo. No. ¿Por qué? Y la única manera en que vamos a ser libres de esas cosas es teniendo paz, y la paz se adquiere. ¿Cómo se adquiere la paz? ¿Cómo se adquiere la paz? Transcribiendo la palabra. Sí, yo quise esta edición 2 de la enseñanza de las prácticas de Reyes, que tú y yo agarremos y salgamos con una buena razón por la cual irnos a comprar un cuaderno y ponernos a transcribir a partir de mañana. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Yo hace como 3 años corrí el maratón, así como me ven de gordito y frondoso. Sí corrí el maratón y estaba delgado, esbelto. No. Pero sí, y en ese programa de maratón te dicen: bueno, para empezar el programa de maratón, te dicen: primero tienes que tener la capacidad de correr 25 kilómetros a la semana. 3 días corres 5 kilómetros y el último día de la semana corres 10 kilómetros y descansas y vuelves a empezar. Durante un mes corres eso. Si tú logras durante un mes hacer esa disciplina, además te dan una alimentación especial. Si tú logras durante un mes hacer esa disciplina, estás en condiciones de empezar a entrenar para correr el maratón. ¿Por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo, en el libro de, si quieren para darles la cita, en el libro de Timoteo, 1 Timoteo, Dios le dice, o Pablo le dice a Timoteo, el atleta compara la vida cristiana con la vida de un atleta. En pocas palabras, perdí mi nota. Porque nosotros somos atletas espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar una disciplina no tienes que decir: toda mi vida voy a transcribir esto. No, ponte metas mensuales de transcripción cortas. Entonces te dice: si tú vas a correr el maratón, tienes que hacer esto durante un mes. Yo voy a empezar a transcribir. Durante un mes voy a transcribir 5 versículos de la Biblia diario. O transcribo 5
Otros días transcribo 10 versículos y otros días le bajas a 5 y así. ¿Sí me explico? 5 versículos y el último día de la semana transcribes 10 y descansas. O sea, 3 días 5, un día 10 y descansas. Ahí les va. Yo les recomiendo, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, los reyes en Israel, yo ahí sí hago trampa. Los reyes en Israel, ellos tenían que empezar de Génesis, ¿no? A transcribir, porque toda la vida iban a ser reyes y no había concordancias ni nada. Entonces, pero yo lo que hago es que yo busco las partes de la Biblia que más están, lo que yo necesito. La Biblia es un alimento espiritual. Entonces, si tú ves que andas decaído o desanimado, o ves que necesitas trabajar en el área económica, o te peleaste con tu mujer y no hayas cómo contentarla, tienes que empezar a buscar versículos que ayuden a estas situaciones. ¿Cómo? Vete a la computadora y pon paz, pon gozo, y te va a empezar a dar un montón de versículos que tengan que ver con estas situaciones. Y agarra versículos, léelos, y los que más te peguen, agarra y transcríbelos. ¿Por qué? Porque entonces hoy en día hay una técnica de alimentación que es direccional. Por ejemplo, cuando yo corrí el maratón, cuando tú corres, te desgastas de ciertos músculos y tienes que al otro día estar recuperado. Entonces le inyectas ciertos aminoácidos a tu cuerpo que van directo al músculo para que al otro día puedas volver a correr. Si no, no te puedes ni levantar. Y aquí lo mismo. Si tú andas desanimado, triste, métete a la Biblia y busca versículos de paz. Si andas triste, busca versículos de gozo y esos transcríbelos. ¿Por qué? Porque es alimento direccional a tu necesidad. Ay, que ando mal económicamente. Busca lo que tenga que ver con prosperidad, con riqueza. La Biblia dice, por ejemplo, esta semana transcribí en Deuteronomio 8:18. Dice que Dios te da el poder de hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Entonces tú dices, Dios me va a dar poder de hacer riquezas, y luego lo transcribes y dices, y en vez de, no, mi Dios pues suplirá todo cuanto os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y empieza, pero ¿qué haces? Luego lo transcribes. Y entonces empiezas a vivir eso que transcribes. Esa es la receta. No quieras todos los días comerte la Biblia. No. En el momento tienes una necesidad, busca versículos. Casi todas las Biblias tienen concordancia. Busca versículos con respecto a eso que necesitas. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. La palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quieres oír a Dios? Transcribe y empiezas a ser lleno del Espíritu Santo.